especiales. Queremos ir específicamente al capítulo 1 del libro de Jonás. Vamos a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 1 de Jonás. Vamos a leer el capítulo 3, versículo del 1 al 5. Y vamos a leer el capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dice Jonás, y leo para ustedes, capítulo 1, verso 1. Verso 1, 2 y 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y prepara contra ella, porque ha subido su mal, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dice el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 5. Leo para ustedes. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Capítulo 4. Versículo 1 hasta el versículo 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Padre, oramos para que de manera muy especial en esta tarde tu palabra pueda desafiar, alentar, motivar nuestros corazones, Señor, para vivir esas vidas que tú quieres que vivamos, vidas que te honren, te exalten y te glorifiquen, Señor. Recibe todo el poder, la alabanza y el imperio, hoy y por siempre. Amén y amén. Hoy quisiera compartir con ustedes, hoy quiero hablar de la historia de Jonás, pero quiero que no solamente hablemos de la historia de Jonás, sino que hablemos de nuestra propia historia. Que miremos la convocatoria de Dios a Jonás, la huida de Jonás y el enfado de Jonás. Porque esos 13 elementos que encontramos en este libro son tremendamente significativos. Dios convoca a Jonás. Jonás huye de la presencia de Dios. Y por último, Jonás se enoja. Él se indispone tremendamente ante las circunstancias que estaban aconteciendo. Gracias. Ante las circunstancias que estaban aconteciendo. Cuando nosotros pensamos en lo que dice el versículo 2 del capítulo 1, básicamente nos damos cuenta de que Dios le habla directamente a Jonás y le dice: levántate y ve a esta gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad. Ciertamente un lugar que se había alejado de Dios, que vivía alejado de Dios, y Dios llega y convoca al profeta y le dice: tienes que ir a esta ciudad. Una ciudad gentil. Era una ciudad que pertenecía a Siria, un lugar tremendamente intimidante. Cualquiera se siente intimidado en una ciudad así. Al que le ha tocado viajar en algún momento a una gran ciudad alrededor de nuestro globo terráqueo, usted se da cuenta que usted se siente como una hormiguita en medio de un inmenso mundo.
Como cuando usted está en Nueva York y usted anda entre todos esos rascacielos y usted ve todo ese conglomerado de gente y usted dice, Dios mío, ¿dónde estoy metido? Usted se siente una hormiga en medio de un enorme mundo. Probablemente Jonás se sentía tremendamente incómodo de tener que ir a una ciudad enorme y el asunto que él había decidido es que Dios le estaba diciendo que tenía que ir a ese lugar. Probablemente él no era un lugar que deseaba ir, no era un lugar que le hacía sentir cómodo ir, y probablemente si fuese por su propia voluntad, él no hubiese ido. Y esa decisión que él toma inicialmente de huir de la presencia de Dios, no era tanto por Dios, sino era por el hecho de que Dios lo estaba convocando a ir a un lugar donde realmente para él era incómodo acercarse a una ciudad que él consideraba una ciudad cargada de maldad, cargada de pecado, cuyos hombres, la gente que vivía en ese lugar, eran personas que vivían totalmente distanciados de Dios. Al final de cuentas, cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, ciertamente Nínive cayó bajo el poder de sus enemigos mucho tiempo después de Jonás. Un siglo después, un poco más de un siglo después de Jonás, la ciudad de Nínive cae bajo el poder de un gran imperio. Pero en ese momento en particular, en la época de Jonás, Nínive era una ciudad cosmopolita, era una ciudad enorme, era una ciudad de gran reconocimiento, una ciudad cargada de pecado. Podemos leer algo de esto cuando usted lea al profeta Nahum. Nahum precisamente tiene una profecía en su libro que está dirigida hacia la ciudad de Nínive. Una profecía que habla acerca del juicio de Dios y de lo que Dios iba a hacer sobre esta nación. Una profecía que no estaba dirigida a Israel, sino que estaba dirigida al poder de Asiria y a Nínive en particular. Y si usted se toma el tiempo a leer Nahum con detenimiento, usted se va a percatar que era una ciudad cargada de pecado, una ciudad cargada de pecado, pero que Dios llega y le dice a través del profeta: yo voy a traer mi juicio y mis castigos sobre ustedes, porque ustedes han hecho lo malo delante de Dios y han apartado del camino. Pero un siglo, poco más de tiempo antes de que Nínive cayese, Dios decide que esa ciudad necesita escuchar a un mensajero. Un siglo y tanto antes, Dios determina esa ciudad: yo quiero que reciba y escuche el mensaje. Y lo interesante de todo eso es que Dios convoca a un hombre que vivía en el reino del norte, le dice: ve y pregona contra esa ciudad. Su maldad ha llegado hasta mis ojos, he visto lo que sucede en ese lugar. Probablemente en ese momento de la historia, Nínive, con todo su poderío, también estaba llena de pecado y necesitaba escuchar un mensaje de esperanza. Y Dios dice: este es el preciso momento. Convoca a Jonás y le dice: tú eres el hombre escogido para ir a pregonar ese mensaje. En medio de todo esto, en medio de estas circunstancias, lo primero, vienen muchos pensamientos a nuestra mente, porque empezamos a generar preguntas en función de la respuesta de Jonás. Jonás, en lugar de obedecer a Dios, determina huir. Determina irse y decir: no, yo no voy a cumplir con esa tarea. Yo no me siento cómodo de tener que ir a esa ciudad. Y viene a mi mente un planteamiento que quiero compartir con ustedes. Dios llama a Jonás a realizar una tarea incómoda. Dios llama a Jonás a llevar a cabo una tarea incómoda, porque significaba que Jonás necesitaba movilizarse de su tierra a un lugar que probablemente él no visitaba frecuentemente, una ciudad que él conocía la reputación y la fama que tenía, y en medio de todo eso, Dios mueve su gracia y llega y le dice: yo quiero que esas personas escuchen. Dios habla al corazón de Jonás y le dice:
yo quiero que tú seas el instrumento para ir. Pero Jonás no tenía interés de ir a Nínive. A él no le interesaba lo que pudiese suceder en Nínive. Pero Dios sí tenía interés en Nínive. Dios sí estaba interesada en que esta gente pudiese oír acerca del Dios de Israel. Él sí estaba interesado, pero Jonás no estaba interesado. Y Dios pone a Jonás en una posición porque obedecía o no obedecía. Determinaba, ok, voy a responder al llamado de Dios y voy a ir o no lo hago. Sabe, humanamente hay tareas que son incómodas y que no nos agradan. Y probablemente la tarea de ir a predicar a Nínive no era una tarea que era del agrado de Jonás. Mire, Dios, con esta evidencia que aparece en el texto bíblico, nos deja claro que Dios muchas veces nos saca de nuestra zona de comodidad. Y probablemente la zona de comodidad de Jonás era que él estaba tranquilo en su tierra, en su región, y tener que pensar de ir a un entorno donde él no se sentía bien era un asunto que lo sacaba de su zona de comodidad. Y él, ante esa incomodidad, determina y toma la decisión de que mejor escapo de esta comisión que me está dando Dios. Mire, tener que dejar lo que nos causa satisfacción para hacer lo que Dios quiere, en este caso en particular, en el caso de Jonás, nos pone de manifiesto de que él prefirió buscar otro camino. Y él llega y dice, no, yo no estoy dispuesto a hacer eso. Y como hemos comentado en el tiempo bíblico de esta semana, que estaba estudiando el libro de Jonás, probablemente la reacción de Jonás hacia los ninivitas y los asirios en general era el sentimiento generalizado de cualquier israelita, que se sentían incómodos porque probablemente él pensaba de que este pueblo no merecía la atención. ¿Cómo es posible que Dios esté queriendo? El mensaje suyo se ha proclamado en medio de un lugar y en medio de gente tan mala. Y me quiere sacar de mi contexto y llevarme a este lugar. Todo eso le desajustó en su mente y en su corazón lo que él consideraba que era correcto y simplemente dice, no quiero hacerlo. Jonás determina irse, Jonás determina huir, y cuando nosotros vemos la convocatoria de Dios, Dios decide sacar de la comodidad a Jonás y de lo que él sentía que era lo correcto y ponerlo y exponerlo a una situación con la cual él no se iba a sentir. ¿Sabe? Cuando pienso en todo eso me doy cuenta que muchas veces hay momentos que nos saca de nuestra comodidad y nos pone en medio de algunas circunstancias que no son cómodas, que humanamente no son cómodas, que humanamente nos hacen sentir intranquilos y decir que Dios me está poniendo en medio de estas eventualidades. Y empezamos a pensar y decir, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a manejar esta situación? ¿Y cómo me voy a desenvolver en medio de este asunto? Mire, Dios, así como a Jonás, muchas veces a nosotros nos ponen en circunstancias. Y sabe que Dios en ocasiones eso hace no solo con Jonás, sino con nosotros, para movernos y hacernos reaccionar de que hay momentos en que nosotros estamos incómodos con ciertas cosas. Y Dios nos quiere despertar. Y cuando Dios nos saca de nuestra comunidad, es que nos quiere decir, despiertes, que reacciones, que te des cuenta de que estoy queriendo hacer algo diferente. El problema no soy yo, dice Dios, el problema eres tú. El problema no soy yo, el problema es creer, porque yo sí tengo, si no quiero extender mi gracia sobre esa gente mala y pecadora. Quiero extender mi gracia, quiero que ellos escuchen, quiero que ellos puedan recibir el mensaje.
Pero obviamente Jonás no se sintió cómodo con eso. Ciertamente Jonás no se sintió tranquilo con eso. Él se percató de que era una situación que para él no era fácil de manejar y toma la decisión de irse lejos. Y ese es el segundo punto que les quiero mencionar. La respuesta a la convocatoria de Dios a Jonás fue huir. Y por eso es que el verso 3 dice que él se levanta para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y dice que va y busca un boleto de barco y busca los medios para huir y encuentra que hay barcos que viajan por el Mediterráneo hasta Tarsis. Aún él estaba buscando el lugar más lejano posible para huir de la presencia de Dios. Algunos han dicho que Tarsis podía haber sido un lugar en España o más allá del estrecho de Gibraltar, donde él estaba pretendiendo ir lo más lejano posible, porque él llegaba y decía: yo no quiero asumir la responsabilidad y enfrentar lo que Dios me está queriendo decir que haga. Ciertamente no me siento cómodo con eso. Sus sentimientos lo impulsaron a huir. Y mire, y aquí se pone en evidencia el contraste peligroso que hay entre la obediencia y el guiarnos por nuestros propios sentimientos. ¿Obedezco a Dios o me dejo guiar por mis propios impulsos? Que me gusta o que me quiero. Una de dos: o hago las cosas a mi manera, las cosas a la manera de Dios. Obedezco a Dios o decido al final hacer las cosas a mi manera. Mire, cuando nosotros pensamos en obediencia o actuar conforme a nuestros propios impulsos o a nuestras propias decisiones, hay algunas cosas que nosotros tenemos que considerar, porque todos nosotros tenemos sentimientos. ¿Sí? ¿Quién se ha dejado llevar por sus sentimientos en la vida? ¿Sí o no? Bueno, probablemente a ustedes eso no les pasa, a mí sí. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos dejado? Empezamos a tomar ciertas decisiones de esas emociones del instante. ¿Qué? Mire, un impulso puede ser muy valiente, pero puede ser un impulso erróneo. Mira, era muy valiente de parte de Jonás tomar la decisión de embarcarse en un viaje, ¿cómo se llama? En un barco a través del Mediterráneo. Era muy valiente, porque viajar en esas embarcaciones en esa época era un tema complicado. No era tan fácil simplemente subirse en un barquito y llegar a mi destino fácilmente. Había tormentas, había todo tipo de circunstancias. Esa fue una decisión y un impulso muy valiente de Jonás, pero era un impulso. Hay impulsos que parecen muy abnegados, pero son impulsos equivocados. Probablemente Jonás tuvo que invertir buena cantidad de billete para embarcarse en un viaje de ese tipo y tener que desembolsar para viajar a un lugar lejano y poder llegar a una tierra donde él decía: ahí nadie me va a encontrar. Eso era muy abnegado, pero era algo totalmente equivocado. Algo totalmente equivocado. Mire, un impulso puede reclamar libertad, pero puede ser un impulso equivocado. Hay personas que llegan y dicen: yo tengo todo el derecho a decidir, yo tengo todo el derecho a escoger, yo tengo todo el derecho de vivir si obedezco o no obedezco. Yo puedo usar mi libertad para decir: voy a obedecer a Dios o no voy a obedecer a Dios. Yo puedo tomar esa decisión. Yo puedo tomar esa determinación. Yo puedo usar de mi libertad. Pero yo puedo usar mi libertad, pero puede ser que yo esté equivocado con mi libertad. Y eso fue lo que sucedió con Jonás. Mire, un impulso puede llevar a alguien a hacer algo que condenaría en otros. Puede ser que Jonás, si le hubiesen dicho por anticipado: mire, si Dios te dice que hagas algo, ¿usted cree que uno debe de obedecer a Dios? Si Dios te hablara y te dice que debes de hacer algo, aquello o lo otro,
Probablemente Jonás hubiese dicho, claro que hay que obedecer a Dios. Claro que sí, ¿cómo es posible? Primero es la obediencia a Dios, pero cuando le tocó a él, allí obviamente él se vio confrontado y llegó y dijo, no. Es muy fácil condenar a otros a ser obedientes, pero qué problema es cuando me toca a mí ser obediente. Qué fácil es demandarle a otros que tienen que obedecer al Señor, pero qué problema es cuando me toca obedecer a Dios. Allí sí pongo excusas. Los demás no tienen excusas, pero yo sí tengo excusas. Ese es el problema que tenemos nosotros los seres humanos cuando nos dejamos llevar por nuestros impulsos y por nuestras emociones. Un impulso puede hacernos hacer a Dios o a los demás lo que nunca nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Muchas veces nosotros decimos, bueno, yo quiero que las cosas sean así. Cuando nos vemos involucrados en ciertas situaciones, nosotros buscamos mecanismos para llegar y decirles, sí, yo me siento cómodo, yo quiero que hagan las cosas bien, que todo funcione para mí, pero cuando tiene que ver con otros, en este caso Dios estaba pensando en los ninivitas, allí entonces, allí no me interesa mucho la cosa. Interesa cuando me toca, cuando las cosas tienen que ver conmigo. Tienen que ver conmigo. Mire, cuando hablamos de impulsos, de dejarnos llevar por sentimientos, de dejarnos llevar por emociones, todos nosotros, los seres humanos, somos seres emocionales. Tenemos sentimientos. Eso de que usted no debe usted debe de suprimir los sentimientos, es que nadie puede suprimir los sentimientos. Todos nosotros estamos expuestos a los sentimientos. Lo que tenemos que hacer es sintonizar nuestros sentimientos con los propósitos de Dios y darnos cuenta que en algún momento yo debo de responder en función de lo que quiero, en función de lo que deseo. Por eso, amados hermanos, hay momentos en la vida, como en el caso de Jonás, que sus sentimientos tomaron el control y él llegó y dijo, no, yo no me siento cómodo ir donde esa chusma de ninivitas que viven en esa ciudad y tener que buscarles, porque esos son un montón de pecadores y de gente mala. Así que yo prefiero huir porque yo no quiero asumir ese rol ni esa tarea. Y simplemente él toma la decisión de huir. Se dejó guiar por sus sentimientos. Y nosotros muchas veces nos ha sucedido lo mismo. Probablemente usted en algún momento de la vida se ha dejado guiar por sus emociones y en un momento a mitad del camino se percató de que usted va por la ruta equivocada y dice, ay Señor, qué metida de pies, ¿verdad? ¿Qué problema lo que he determinado hacer? ¿Qué problema la decisión que tomé? Pero ya usted está encaminado. Así, ¿qué hago? ¿Y cómo resuelvo? ¿Y cómo atiendo esta situación? Todos nos hemos dejado llevar por nuestras emociones. Por eso, amado hermano, tan importante es que nosotros podamos estar sintonizados con el propósito de Dios. Y que en el momento de tomar las decisiones de la vida, nosotros podamos pesar nuestras emociones y podamos pesar lo que Dios quiere. Y en ese momento crucial, usted y yo podamos tomar las decisiones adecuadas. Jonás inicialmente no tomó las decisiones adecuadas. ¿Cuáles fueron las razones? El texto no nos dice cuáles fueron las razones por las cuales Jonás tomó esa decisión. No lo dice directamente, pero cuando leemos algunas secciones del libro de Jonás nos damos cuenta de que probablemente Jonás, como muchos israelitas, consideraban que los ninivitas no merecían escapar del juicio divino. Eran sus enemigos. Ellos no merecen la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque probablemente él consideraba que la gracia de Dios solo operaba para su pueblo Israel. ¿Cómo es posible que Dios extienda su gracia sobre otro pueblo que no sea nosotros? Si nosotros somos el pueblo del Señor, ¿cómo es posible que Dios esté extendiendo su gracia sobre otros?
Entonces, probablemente lo que había aquí era lo que había en muchos judíos que tenían un sentimiento nacionalista, donde consideraban que el Dios de Israel era el Dios nuestro. El Dios de nosotros, el Dios de los demás, esos son otros dioses. Nuestro Dios no tiene que ver con ellos. Entonces, existe la posibilidad de que el sentimiento es ese. Por eso es que en el capítulo 4, el que dice, yo sabía, Dios. Yo sabía, Señor, que tú eres un excelente y que ante su predicación la gente se arrepiente. Yo sabía que esto iba a pasar. Que Dios iba a tocar el corazón de esta gente, que esta gente se iba a arrepentir. Y ahora, ¿qué problema? Esta gente que Dios le extendió su gracia. Imagínense, y ese era el profeta de Dios. Preocupado y lleno de ansiedad y de inquietud, porque los ninivitas habían concedido arrepentimiento ante la predicación que se había dado. ¿Sabe, amado hermano? Cuando vemos todo esto nos damos cuenta que así como Jonás, muchas veces nosotros sentimos, así como Jonás, también nosotros tomamos naves y navegamos hacia otros rumbos, porque hay momentos donde sabemos lo que se está diciendo que debemos de hacer, pero no lo queremos hacer. Sabemos que Dios nos está impulsando y nos está dirigiendo por un camino, pero en nosotros hay un impulso que nos dice, no quiero eso, quiero otra cosa. Y en nosotros hay una lucha, el Espíritu de Dios diciéndonos, este es el camino, esto es lo que quiero para ti. Pero está la lucha humana y el impulso humano que llega y nos dice, no, pero no, eso es un problema. Mejor toma la decisión de no tomar esa ruta. Y es allí donde Jonás nos da un vivo ejemplo de lo que es estar en esa encrucijada de tomar ciertas decisiones en cuanto a este tema de obedecer o dejarme guiar por mis propios sentimientos. ¿Cuáles son las justificaciones que Jonás o que inclusive nosotros buscamos para respaldar muchas veces nuestras decisiones? Porque lo vemos en el caso de Jonás y lo vemos en el caso nuestro. Muchas veces los planteamientos de nuestra parte es que yo sentí de parte de Dios que yo no tenía que hacer esto. Es que yo sentí de parte de Dios que tenía que ir por este camino. Esa parece una justificación muy espiritual, ¿verdad? Es que yo sentí que Dios me dijo que me fuese por ese camino o que no fuese por ese camino. Amados hermanos, hay muchas veces planteamientos que parecen ser muy espirituales, pero que al final de cuentas simple y sencillamente son decisiones humanas y decisiones equivocadas. Y metemos a Dios en la ecuación y metemos al Señor en esa ecuación para tratar de justificar nuestras malas decisiones. Es que yo sentí que Dios me dijo que hiciera eso. Hay otras personas que dicen, me parece que lo más lógico es eso, que tome esta decisión. No, hay personas que se guían por el raciocinio y evalúan todo según su raciocinio y llegan y dicen, no, a mí no me conviene ir a Nina. Y empiezan a racionalizar y a pensar y a evaluar y a sacar todo tipo de argumentación. Eso muchas veces nos pasa a nosotros. Y son maneras de justificarnos que al final de cuentas es que preferimos caminar en nuestras propias sendas que caminar en la senda del Señor. Muchos otros llegan y dicen, yo me merezco esto, o yo merezco tomar esta decisión, o yo creo que lo correcto es esto. Que pensamos en función de nosotros, no de lo que Dios quiere, sino de lo que quiere. Dios quería que Nínive escuchase el mensaje, pero Jonás no quería que Nínive escuchase ningún mensaje. Probablemente porque la justificación de Jonás era una justificación cargada de prejuicios por razón de un pueblo pecador y malo que él consideraba que no merecía la gracia de Dios. Jonás decide huir. Nosotros muchas veces huimos también. Nosotros también, en medio de decisiones que tenemos que tomar en la vida, sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, pero muchas veces decidimos tomar otros rumbos y decidimos tomar otros caminos. La pregunta es,
La pregunta es, porque Jonás es casi un espejo para nosotros. La vivencia de Jonás nos sirve como un reflejo de lo que nos sucede muchas veces a usted y a mí. Sabemos y conocemos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, qué es lo que Dios nos llama a hacer, pero simplemente no lo hacemos. Y nos embarcamos rumbo a Tarsis, y nos embarcamos rumbo a cualquier otro destino, menos al destino que Dios quiere. Dios hace vivir una experiencia dramática a Jonás, descrita posteriormente, y conocemos toda la historia. Y después de él vivir esa experiencia traumática, es que él es vomitado por ese pez a la orilla del mar, y después de eso Dios le dice, mira, te otorgué mi gracia, sigues vivo, y te digo algo, te convoco nuevamente a que vayas a Nínive. Claro, Jonás llega y dice, bueno, ahora ¿qué me queda? Después del paseíto que tuve en ese gran pez y de la experiencia que viví en ese gran pez, queda ir a Nínive. ¿Qué problema? Voy a tener que ir a este lugar y voy a tener que predicar en este lugar. Y ciertamente él empieza a pregonar un mensaje y la gente empieza a reaccionar, escucha el mensaje y empieza a decir, no, tenemos que volvernos a Dios. Y dice la Biblia que se arrepiente, que hay un mover de arrepentimiento en medio de Nínive y que la gente empezó a volverse, a reaccionar de su maldad y de su pecado. Cualquiera de nosotros diría, gloria al Señor por lo que está sucediendo. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios por todo lo que está aconteciendo en esa ciudad y lo que se está sucediendo en ese lugar. Pero el sentimiento ante lo que Dios está haciendo en Nínive es un sentimiento de enfado y desconformidad de parte de Jonás. Qué cosa más extraña. El profeta de Dios enojado porque la gente se está arrepintiendo. La incomodidad de ver a los enemigos de la nación venir arrepentidos delante de Dios. La reacción del profeta pone en evidencia que el verdadero problema de fondo que tenía Jonás era su prejuicio y su falta de perspectiva de los propósitos de Dios. Es que el propósito de Dios siempre ha sido que todos los hombres y todas las naciones le conozcan. Que las naciones y que los pueblos puedan estar en una relación cordial y que lo que se vio brincado y que le den por causa del pecado pueda ser restaurado. Y que los hombres puedan ser restaurados a una relación con Dios adecuada. Ese siempre ha sido el propósito de Dios. Ese no es solamente el propósito que encontramos en el Nuevo Testamento. Es que Dios desde el Antiguo Testamento, Dios tenía un propósito con todas las naciones, no solamente con Israel. Israel es solo el instrumento de Dios, elegido y escogido. Por eso del Deuteronomio 7 yo siempre lo cito. Dios llega y dice a través del escritor de Deuteronomio, yo os he escogido porque fuesen de las otras naciones. No porque ustedes eran categoría, ustedes eran súper buena gente, no. Yo no los escogí a ustedes por eso. Yo los escogí porque yo tenía el plan de que ustedes puedan impactar y ser luz en medio de las naciones, una nación santa y apartada para Dios. ¿Sabe? En medio de todo esto encuentra el Salmo 96. El Salmo 96 en el versículo 1 hasta el versículo 4. Mira lo que dice ese Salmo. Salmo 96, verso 1 al 4. Cantad a Jehová, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová al decir su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones, entre todos los pueblos. En todos los pueblos son maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Testifiquen en medio de todas las naciones, proclamen en medio de todas las naciones, porque el deseo del corazón de Dios es que todas las naciones le conozcan. Dice la Escritura en Hechos, capítulo 17, versículo 26.
y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, o sea, a toda criatura, a todo ser humano, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ha hecho todo el linaje de la tierra, todos los hombres, todos los que habitan por él, hechos a su imagen y semejanza, para que habiten en medio de la faz de la tierra, y Dios le ha definido el tiempo a cada ser humano. O sea, Dios no solamente está interesado en su pueblo, sino que está interesado en todos los hombres. Él está interesado en que todos somos creación suya. Somos parte de la maravillosa creación de Dios. Por eso el interés de Dios no se limita a un pueblo o a un grupo particular de personas, sino que el interés de Dios es que todos vengan un día delante suyo para adorarle y para bendecirle. Por eso es que cuando leemos en el libro de Apocalipsis y se habla de seres angelicales delante de la presencia de Dios, adorando, exaltando, y personas redimidas bendiciendo y exaltando al Señor, dice, y cantaban, Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, que tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Redención. Dios ha traído redención en medio de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Que la salvación pueda llegar a todos los confines de la tierra, a toda persona, a todo pueblo. Por eso el interés de Dios no es algo extraño. El interés de Dios por ti eso era algo normal. Dios estaba interesado en que ese pueblo y muchos otros pudiesen escuchar del Dios verdadero, y que a través de Israel esos pueblos pudiesen conocer al Dios verdadero. Inclusive la Biblia en el Nuevo Testamento dice que Dios a usted y a mí nos ha puesto en el nombre de Cristo para que nosotros llevemos al mundo reconciliación y le digamos al mundo reconciliados con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 18 al 20. Reconciliados con Dios. Por eso el mensaje suyo es el mensaje de reconciliación. Reconcíliense con Dios. Están alejados. Estamos en una condición de nuestras maldades, y la única manera de poder recibir restauración es a través de Cristo Jesús. Por eso, amado hermano, la reacción de Jonás es una reacción extraña. ¿Por qué? Porque su enfado y disconformidad lo que pone de manifiesto es que puede ser que Jonás conocía el propósito de Dios, de que Dios quería alcanzar las naciones. Pero una cosa es lo que sabemos y otra cosa es lo que hacemos. Una cosa es lo que yo entiendo y conozco, pero otra cosa es lo que yo vivo. Jonás probablemente, como profeta de Dios, sabía que Dios quería que un día todas las naciones estuviesen delante de su presencia. Pero una cosa es saber y otra cosa es vivir conforme a eso. El profeta no estaba viviendo conforme a eso. ¿Por qué? Porque él no logró entender que la gracia de Dios y el deseo de Dios de que Nínive escuchase el mensaje era parte de su plan y era parte de su propósito. Él no logró entender eso. Jonás conoció cuál era el propósito de Dios hacia los ninivitas, pero la reacción inicial de él fue rebelarse contra ese propósito. Y digo, no, yo no quiero ser el instrumento para esto. Puede ser que tú estás queriendo hacer eso, Dios, pero yo no quiero ser el medio para que esto suceda. La confrontación de parte de Dios lo hace responder después de que el pez lo vomita. Y él responde de mala gana. Al final lo hace. Pero lo más triste de todo es que después de que los ninivitas se arrepienten, lo más impactante de todo es que
Dice que Jonás sale de la ciudad y se va enfadado y enojado por lo que estaba sucediendo. Indispuesto por lo que estaba aconteciendo en ese lugar. Gente que estaba arrepintiéndose y volviéndose a Dios, y él se enfada. Se va a un lugar en particular. Dios le permite que una enramada o un arbusto creciese allí para taparlo del sol, pero al otro día en la mañana el arbusto se seca y el sol empieza a dar y él estaba calurado, esperando. Es el calor panameño, en medio de todo eso estaba indispuesto. Dios habla, dice, ¿cuál es tu enojo? Mira que se secó la enramada y mira todo lo que está pasando. Al final de cuentas, Jonás estaba indispuesto. El enfado de él iba más allá de que se había secado esa enramada que estaba por encima de él. El enfado de él era de que los ninivitas se habían arrepentido de su maldad y de su pecado. Y mire qué interesante, porque cuando leemos esa historia, se me parece mucho a la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerda del pasaje de Lucas capítulo 15, versículo 31 y 32? El hijo pródigo, el hijo perdido. Esa historia llega y dice en el verso 31 y 32, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Recuerdan la historia? El hijo mayor, cuando el hijo que se y desperdició todo el dinero y hizo fiesta y se acabó y la fiesta y el asunto y toda la cosa, y regresó después arrepentido porque había desperdiciado toda la herencia. El hijo mayor llega y le dice, ¿cómo es posible que que ha hecho todas estas barbaridades tú lo recibas aquí con los brazos abiertos, con todo amor, con una actitud de hacer un banquete, una fiesta? Y el padre llega y le dice al hijo mayor, hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, él era muerto y ha revivido y se había perdido y es hallado. Ese padre le estaba diciendo al hijo, tú estás más preocupado por tus propios intereses, por el hecho de que a él le di la herencia, más preocupado por eso que porque tu hermano haya sido restaurado y haya regresado a casa. Mire cómo ese hijo mayor, su preocupación giraba en torno a él, no giraba en torno a la restauración de su hermano. Lo mismo que pasó con Jonás. Lo mismo que acontece con Jonás. Él estaba preocupado por sí mismo y no estaba preocupado por lo que estaba sucediendo en Nínive. Ciertamente Dios proclamó el mensaje, hizo que el corazón de estas personas fuesen tocados por el poder de Dios. Y eso era lo que estaba en el corazón de Dios. Cuando yo veo esta historia, amados hermanos, me pregunto, ¿cuál es nuestra historia? Porque miramos la historia de Jonás, pero muchas veces miramos la historia de Jonás que es Jonás. ¿Qué problema con Jonás? ¿Qué mal que se comportó? ¿Qué mal que manejó esta situación? ¿Qué desobediente a Jonás? Señalamos, de verdad. Y hacemos una hoguera y lo queremos quemar. Le queremos hacer una santa inquisición a Jonás, ¿verdad? Por su comportamiento y por su actitud. Pero me pregunto yo, cuando nosotros miramos nuestra propia historia y nuestra propia vida, ¿cuántas veces nosotros no hemos actuado igual que Jonás? ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos manejado igual que él? Dios nos ha dicho lo que quiere para nosotros. Tenemos claro a la luz de su palabra y a la luz de su espíritu que debemos de hacer. Pero al final no lo hacemos. Al final tomamos nuestro propio rumbo, tomamos nuestra propia embarcación hacia Tarsis. Tomamos nuestro propio rumbo y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Terminamos respondiendo y obedeciendo más a nuestros impulsos que obedeciendo al propósito de Dios.
Así que, amados hermanos, pareciese que nosotros somos algunos jonacitos, ¿verdad? Somos como Jonás, nos comportamos igual, actuamos de igual manera, inclusive en algunos momentos vemos a Dios haciendo cosas increíbles en medio de la gente y nosotros estamos ahí en una esquina enojados por lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque no, es que yo lo quería hacer a mi manera. Y es que yo no quería que eso sucediese de esa forma. Entonces dice, no, es que yo voy a actuar y voy a hacer las cosas como yo quiero. Y yo voy a moverme como a mí me agrada. El problema soy yo. Que nosotros muchas veces tenemos una agenda y decimos, no, es que las cosas tienen que darse de esta manera. Entonces Dios no nos sorprende y termina haciendo las cosas a su manera. Y nos da la tremenda sorpresa de que, y nos dice, no es lo que tú quieras, sino es lo que yo quiero. Amados hermanos, si terminamos enfadados, indispuestos, la historia de Jonás es una historia que nos tiene que hacer reaccionar. Nos tiene que hacer reaccionar porque puede usted y puedo yo conocer y entender el propósito de Dios, ser muy conocedores de la voluntad de Dios, de sus propósitos, conocer la palabra, lo cual es necesario e importante. Pero Dios no solamente quiere que seamos conocedores de sus verdades, Dios quiere que seamos obedientes a ellas. No solamente quiere que entendamos su propósito y su voluntad, sino que vivamos conforme a esa voluntad. Y para eso tenemos que estar sintonizados con lo que Dios desea para nuestras vidas. Vivimos tiempos complejos, vivimos en un mundo corrompido y mal, vivimos probablemente en una Nínive moderna. Vivimos en medio de entornos que son como Nínive. Y en medio de todo eso, Dios está queriendo que usted y yo seamos luz. Dios nos está convocando para que vayamos. Dios nos está animando para que vivamos como luminares en medio del mundo. Dios está queriendo que seamos instrumentos suyos. Pero en ocasiones estamos muy cómodos con mis actividades, las cosas que yo hago en mi rutina diaria, mi vida familiar, mi vida personal. Y muchas veces Dios nos quiere sacar de nuestra zona de confort. Nos quiere sacar de nuestra zona de confort y hacernos ver de que Él tiene otros planes. Y es allí donde muchos de nosotros nos sentimos en ocasiones incómodos. Qué bueno que Dios nos habla siempre por su palabra y nos hace sentir incómodos. Lo triste sería que cuando la palabra del Señor nos es compartida no nos haga sentir incómodos. Y que todo estuviese bien y que nuestra vida tranquila, escuchar predicador, tremenda bendición y cuánto me edificó. Pero qué bendición es cuando la palabra también nos confronta y nos llama la atención y nos hace reaccionar ante muchas veces nuestra conducta y nuestros esquemas de vida. Yo creo que así como Jonás, Dios está queriendo a la iglesia de nuestros tiempos sacarnos un poquito de nuestra zona de comodidad y hacernos ver de que lo que Dios nos está llamando a hacer como iglesia y como pueblo del Señor no es una tarea de uno, de dos o de tres, es una tarea de todos. Que el llamado que Dios nos está haciendo es un llamado a todos, no es el llamado a un grupo de personas en la iglesia, es a toda la iglesia, para que nosotros podamos ir y ser lo que Dios quiere que seamos. Amados hermanos, ¿cuál es nuestra historia? ¿Será que nuestra historia se asemeja a la de Jonás? Y tenemos hoy que meditar un poquito. ¿Será que así como Jonás, nuestra vida está tremendamente cargada de prejuicios? Mire, muchas veces cuando a nosotros se nos habla de estar cargados de prejuicios, lo primero que hacemos es ponernos a la defensiva y decir, yo, pues, jamás yo tengo prejuicios, yo no soy una persona prejuiciada. Pero ¿cuántas veces ponemos de evidencia que ciertamente estamos llenos de prejuicios? Hay personas que Dios está queriendo que escuchen el mensaje del evangelio y nosotros
Es que ese vecino no me cae muy bien. Ahí que el Señor ponga a alguien en su camino para hablarle del Señor. ¿Y qué pasó con usted? ¿Cuántas veces no estamos llenos de prejuicios por temas étnicos, por temas raciales? Y algunas personas llegan y dicen, no, jamás de la vida yo soy prejuiciado por temas raciales. ¿Y cuántas veces en la práctica hacemos o apartamos a personas por este tipo de cosas? Y en la práctica sí es una realidad. ¿Cuántas veces hemos tenido actitudes? ¿Cuántas veces usted ha visto a personas de otros contextos religiosos? Mire, yo he estado con personas que hemos estado en ciertos sectores de la ciudad y que en esos sectores viven comunidades islámicas. Ay, pastor, salgamos de acá. Sí, porque a mí me acosa andar cerca de esta gente. ¿O es que un musulmán no necesita escuchar también hablar de Jesús y necesita ser expuesto al mensaje del evangelio, pero nosotros lo hacemos a un lado? O vemos a cierto tipo de muchachos en la calle y decimos, no, a ese le hago la cruz, ¿verdad? Y ni siquiera le hablo y ni siquiera me acerco a ellos y si es posible hasta me pongo un collar de agua para apartarlos. Porque esa gente, con eso no me quiero ni relacionar. Yo. Ellos no son merecedores y no necesitan escuchar también el mensaje del evangelio y oír de que Jesús tiene un propósito con sus vidas y quiere sacarlos de su condición de pecado y restaurarles a una relación renovada con Dios. Amados hermanos, necesitamos reaccionar. Los tiempos que vivimos implican que debemos de ser una iglesia y creyentes que asumen su rol como hijos de Dios y que somos los instrumentos que Dios quiere usar en medio de esta sociedad. Que podamos mirar el modelo de Jonás y que podamos examinarnos a la luz de él, de manera que no estamos cayendo en las mismas prácticas y en las mismas actitudes de este hombre. Y al final de cuentas hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer, pero no lo hizo de muy buena gana. Lo hizo, sí, pero no lo hizo de muy buena gana. Y probablemente la incomodidad estuvo allí en la vida de Jonás. Y tristemente eso pone en evidencia que hay ocasiones que hombres o mujeres de Dios, su corazón se llena de malas actitudes, las cuales ponen en evidencia un problema interno. Examinemos nuestro corazón. Tenemos grandes desafíos como iglesia, como creyentes y como discípulos del Señor. Y Dios está queriendo que usted y yo podamos ser esos instrumentos maravillosos en las manos del Señor. Porque Dios, así como a Jonás, también nos convoca para hacer luz en medio de este mundo. Amén. Vamos a orar, a ponernos en pie y a presentarnos delante del Señor, trayendo nuestras vidas. Amantísimo Dios, cuánto necesitamos, Señor, ser cada día animados, exhortados por tu palabra, para que vivamos una vida que te glorifique, te exalte y te honre. Amantísimo Dios, aquí estamos delante de ti, Señor. Oh Dios, escuchamos la historia de Jonás y muchas veces nos es tan fácil señalar lo malo que él hizo, señalar los impulsos o las motivaciones que había en él, que eran equivocadas. Qué fácil es señalar y cuestionar la actitud de otros. Pero qué difícil es mirarnos en el espejo y examinar también nuestro propio corazón. Examinar nuestra propia vida y darnos cuenta. Nosotros mismos estamos llenos de malas actitudes, de motivaciones equivocadas, de impulsos que no son los adecuados. Y necesitamos venir y arrepentirnos delante de ti, Señor. Oh Dios, que la experiencia de Jonás nos exhorte a poder estar sintonizado con el propósito de Dios. Padre, si has estado hablando en nuestro corazón y has estado queriendo sacar de nuestra zona de comodidad, esa zona donde hemos estado tranquilos,
conformes, pensando de que todo está bien y nos estás queriendo hacer reaccionar. Y nos estás queriendo llevar a un punto donde nos dices, yo quiero que ustedes sean instrumentos míos para cumplir con mis propósitos. Y Señor, muchas veces cuando tú nos llamas a cumplir con la tarea que nos has dado, Señor, nos sacas de nuestra zona de comodidad y nos llevas a lugares donde probablemente no nos sentamos cómodos. Nos llevas a tratar con personas con las que no nos sentimos necesariamente bien, pero tú quieres que seamos los instrumentos tuyos en medio de esas realidades. Padre amado, en el nombre de Jesús yo oro para que tú seas exhortando nuestro corazón, seas despertando nuestra vida y animándonos a vivir una vida para la gloria y honra de tu santo. Padre amado, favor, cuidado y misericordia sobre nosotros. Oh Dios, aquí están nuestras vidas. Traemos todo nuestro ser. Queremos, oh Dios, movernos conforme a tus propósitos y no conforme a nuestros impulsos momentáneos. Oh Dios, a esos impulsos que en algún momento nos quieren gobernar y quieren llevarnos a tomar acciones y decisiones que no necesariamente son las que te agradan, Señor. Oh Dios, aquí estamos. Ponemos nuestras vidas ante tu presencia. Cámbianos, exhórtanos, transforma nuestro corazón. Oh Dios, aquí estamos ante tu trono, reconociendo que tú eres aquel que está hoy hablando a nuestras vidas y animando nuestros corazones para que podamos ir al mundo, a Nínive, y podamos ser mensajeros y pregoneros de tu salvación y de tu esperanza. Padre, gracias porque tú sigues trabajando en nosotros, sigue moldeándonos, sigue trabajando en nuestro ser. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.